Puede comenzar, maestro Ale. Bien, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al primer ciclo de Conversatorios Abiertos, compartiendo mi trabajo final, un proyecto que nace desde la Subsecretaría de Graduados del Departamento Académico de Ciencias Sociales, y hoy tenemos la dicha de dar inicio a este gran espacio donde compartiremos conocimientos, donde compartiremos la producción académica de nuestros graduados y graduadas. En el día de hoy se presenta la carrera de licenciatura en criminalística, donde dos grandes exponentes van a referir a sus trabajos desarrollados durante la formación profesional. Previo a eso, agradezco y también presento dentro del equipo de graduados sociales, se encuentra y le agradezco la compañía a la técnica Silvina Molina, a la técnica Yamila Ceballos Casas, a la licenciada Belén Sala. Invito en la primera instancia, que también es parte de la organización, al señor Elio Vera, presidente del Centro de Estudiantes de la carrera de licenciatura en criminalística y tecnicatura en seguridad urbana, a que dé unas palabras de bienvenida. Elio. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, agradecerte, Ale, por el espacio, agradecerle a las licenciadas que hacen posible esto, agradecerle a Javier, a Piki, que son todos los que hacen posible que estos ciclos y jornadas, que son muy importantes para los estudiantes, se puedan llevar a cabo en estos tiempos de pandemia, donde cuesta por ahí poder formalizar algunas jornadas y demás. Así que bueno, Ale, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, los chicos desde la carrera licenciatura en criminalística muy agradecidos y bueno, muy interesados con los temas, así que bueno, espero que les sea muy fructífero para ellos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elio. A continuación, le cedo la palabra también para que dé una palabra de bienvenida a la licenciada Cristina Uliarte, subsecretaria de Graduados del Rectorado. Buenas tardes a todos y todas. La verdad, un placer poder estar abriendo este espacio de compartiendo mi trabajo final, creado por la Subsecretaría de Graduados del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. En ese sentido, felicitar al subsecretario Alejandro Carrizo Vera y también a todo el equipo de graduadas del departamento, porque conozco del intenso trabajo y del compromiso que tienen con cada actividad que hacen. Gracias a graduados por generar este espacio de difusión, no solo del esfuerzo, sino también de la satisfacción que representa realizar el trabajo final. Hoy, como decía Alejandro, vamos a estar escuchando dos ponencias de la carrera de criminalística, así que invito a las disertantes a desafiarse e ir por mucho más, que este es un espacio para difusión de su trabajo final, pero también es un primer escalón para continuar con esas investigaciones que comenzaron. Desde graduados creemos profundamente que cada graduado debe ser motor de cambio, que tenemos que tener la vocación de mejorar cada aspecto que podamos de la sociedad. Así que, y para eso cuenten con nuestro respaldo en cada acción que realicen. Agradecerle al decano, el contador Juan Chade, y al secretario académico, Javier Villavicencio, por decir que sí a cada propuesta que hacemos, pero no solo diciendo que sí, sino sumándose activamente. Así que muchísimas gracias por eso. Este es el primer espacio dentro de Compartiendo mi trabajo final, pero también desde el departamento se generó la apertura y una convocatoria para todos aquellos graduados y graduadas que quieran difundir su trabajo. Así que para todos los que nos están escuchando a través de la transmisión en vivo por la fanpage, están invitados a acercarse, a conversar con nosotros, y desde graduados nos comprometemos a generarles los espacios para que puedan difundir lo rico de los trabajos finales. Así que bueno, sin más, en nombre de la Universidad Nacional de La Rioja, felicitarlas a las disertantes y también a Leila Álvarez Bazán, que va a ser quien va a moderar hoy. Agradecerles por la generosidad que tuvieron de decir que sí y de sumarse al estamento con estas acciones concretas.
Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias, Cristina, por tus palabras. Bueno, sin más, también le doy, en este caso, la palabra al secretario académico del Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, licenciado Javier Villavicencio, también para que nos des la bienvenida. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes para todos y para todas. Bueno, en primer lugar, agradecer al subsecretario de graduado del departamento, al licenciado Alejandro Carrizo, por la gran tarea que viene realizando permanentemente en el estamento, dentro del departamento, y a todo el equipo que está trabajando permanentemente por este tipo de iniciativas, que, como decía la licenciada Olearte, es un trabajo permanente, arduo, de contención y sobre todo acompañando para que todos los trabajos finales de las diferentes carreras con las que cuenta el departamento, hoy le toca a licenciatura en criminalística, puedan ser visualizados, y ustedes como graduados sería como una carta de presentación ante la sociedad sobre el trabajo que vienen realizando. Conozco por experiencia, he tenido la satisfacción de acompañar a muchos de los chicos que han realizado ese trabajo y han realizado posteriormente la defensa de esos trabajos. Conozco que hay muchísimos trabajos muy buenos, inéditos, para la ciencia, en este caso para criminalística, y tienen que tener este espacio para que puedan difundirlo, para que se pueda publicar y puedan seguir avanzando un poco más. Así que solamente agradecer a todos ellos, al presidente del Centro de Estudiantes, a Elio Vera, en este caso a la subsecretaria de graduado del rectorado, a la licenciada Cristina Uliarte, porque también, como decía, permanentemente es el apoyo y el trabajo que vienen brindando, y bueno, para nosotros es un gran pilar dentro del departamento, el trabajo que ellos hacen. Así que bueno, dejarles un gran saludo por parte del decano, también del departamento. Él está muy contento con toda esta iniciativa, este ciclo de conferencias que arranca hoy, y bueno, sé que va a ser muy fructífero y de un gran nivel académico, porque, como decía anteriormente, conozco la disciplina, conozco los trabajos, y bueno, un especial saludo y agradecimiento para las ponentes, para la licenciada Díaz y para la licenciada Yaral, así que también para la moderadora, para la licenciada Álvarez Bazán, así que un gran saludo. Felicitaciones a todos, muchísimas gracias por crear estos espacios, y bueno, seguramente a todos los alumnos y profesionales que están conectados y por ver este tipo de ponencia va a ser muy fructífero. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Bien, comentarles previo al inicio de que se encuentra abierta la convocatoria para los graduados y graduadas del Departamento Académico de Ciencias Sociales que tengan el interés de compartir su trabajo final, tesis, proyectos de investigación o inclusive los proyectos de extensión que están desarrollando en la comunidad. En la fanpage de Graduados MUNLAR, donde hoy están conectados, se encuentra disponible el formulario, como así también en los medios oficiales de comunicación de nuestra Universidad Nacional de La Rioja. Así que los invito a que se sumen, el equipo de graduados sociales está disponible en asesorarlo y establecer fechas para que lleven adelante la presentación. Bueno, sin más, le voy a ceder la palabra a quien va a ser la moderadora del día de la fecha, en este caso la licenciada Leila Álvarez Bazán, quien es licenciada en la licenciatura en criminalística y también es parte del equipo y está permanentemente colaborando con el equipo de graduados sociales. Leila, te cedo la palabra y bueno, felicito nuevamente a las exponentes y a vos por, por el día de hoy llevar adelante este proyecto. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, hola a todos los que están conectados en la fanpage de la UNLAR, en Instagram, a los de la sala. También le quiero dar la bienvenida a las dos licenciadas en criminalística graduadas en la UNLAR, que nos expondrán su trabajo final con dos temas muy interesantes. Estos temas están titulados, uno de ellos, los restos óseos humanos como evidencia física en el lugar del hecho, particularidades en su manejo, y el otro trabajo final está titulado como estudio de huellas dactilares originada en superficie de vidrio.
También les quiero comentar, para los que no conocen, la licenciatura en criminalística es una carrera de grado con una duración de 4 años, con un total de 40 materias, más el trabajo final. La modalidad que vamos a seguir en este conversatorio es que al finalizar cada una de las disertaciones de las licenciadas, daremos un tiempo aproximado de 10 minutos para responder las preguntas por medio de chat en vivo del Face, para sacarse todas las dudas o inquietudes que tengan sobre el tema expuesto. En primera instancia, nos acompaña la licenciada en Criminalística Virginia Yarades, graduada en la UNLAR en el año 2016. También es profesora en Ciencias Antropológicas, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Realizó diversas capacitaciones en ambas profesiones, tanto en el país como en el extranjero. Ahora voy a leer algunas de sus capacitaciones. La licenciada Virginia Yarade se desempeñó como asistente técnico territorial en la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de la provincia de Salta. Recientemente participó como voluntaria de un proyecto bioarqueológico en Badajoz, España, colaborando en tareas de laboratorio para la identificación humana. Actualmente se encuentra en proceso de inscripción para un doctorado con el plan de trabajo titulado Arqueología Pública y Patrimonio, puesta en valor y difusión de la colección bioarqueológica del Museo de Antropología de Salta. Actualmente Virginia reside en Campo Quijano, provincia de Salta. Ahora sí, bienvenida Virginia. Virginia. Hola Leila, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes para todos los que nos están siguiendo. Bueno, Virginia, en primer lugar nos gustaría que nos cuentes por qué elegiste la carrera de la licenciatura en criminalística y luego por qué de la elección de tu tema para tu trabajo final y a su vez nos cuentes de qué se trata el mismo. No, creo que el principal motivo a la hora de elegir la carrera fue mi formación previa en el área de antropología y durante ese proceso descubrir las posibilidades que ofrecen los restos óseos a la hora de estudiar en ese momento para mí poblaciones del pasado. Cuando descubro todas las posibilidades que brindaba la antropología en los procesos judiciales modernos, es que empiezo a buscar la posibilidad de cursar la licenciatura en criminalística como para poder enriquecerme de los conocimientos de ambas disciplinas. Eso por un lado. Y cuando tuve que elegir el tema de investigación para terminar la carrera de criminalística, empecé a pensar y a conversar con algunos profesores la posibilidad de poder hacerlo dentro de este interés mío, ¿no? Creo que siempre resulta interesante y enriquecedor poder elegir un tema con el que te sientas identificada y que te apasione, para que no lo veas como una tarea y una carga, sino para que puedas disfrutar del proceso de investigación y brindar lo mejor de uno. Claro. Y ahora nos podés comentar de qué se trata tu tema. Sí, cómo no. Voy a compartir pantalla para mostrarles una presentación que preparé. Uh-huh. Bueno, como bien comentó Leila, se trata de una investigación
que se inició ya por 2015, ya hace un par de años, y que fue presentada en septiembre del 2016. Actuó como guía y acompañante del proceso el licenciado Ricardo Escalante. Un poco lo que me llevó a mí a plantear este tema fue pensar qué ocurre en la práctica profesional de los licenciados en criminalística cuando aparece en el lugar del hecho restos óseos. La realidad es que la situación ideal sería que en estos casos pueda brindar colaboración y formar parte de los equipos un antropólogo o un arqueólogo que tenga formación específica en el tema. Pero la situación real es que a la hora de actuar en el lugar del hecho frente a la aparición de este material específico, es el licenciado de criminalística el que termina resolviendo la situación. También pensaba en qué pasaba con los protocolos generales de criminalística, que son los que se aplican a la hora de procesar la escena o el lugar, y qué pasaba con los protocolos específicos que existen para el hallazgo de restos óseos. Yo me preguntaba y quería indagar sobre si la existencia de ambos protocolos podría resolver este problema de limitante de profesionales en el equipo a la hora de resolver las labores. Entonces, como problema de investigación, planteé que conocer y aplicar los protocolos específicos durante la inspección ocular y el posterior tratamiento de estos indicios resultaba inconsistente o incompleto cuando cada caso presentaba ciertas particularidades que lo hacían complejo. El principal objetivo del trabajo fue lograr una aproximación a qué era lo que en realidad ocurría, ¿no?, en el lugar de los hechos ante la aparición de estos indicios particulares, y conocer si esas actuaciones que se llevaban a cabo resultaban eficaces o no. Porque muchas veces tenemos el protocolo y imaginamos cómo ocurren las cosas, pero en la práctica van apareciendo situaciones emergentes que hacen que se tomen diferentes. Como hipótesis planteé que, por un lado, la capacitación y el conocimiento de los protocolos específicos para el hallazgo de restos óseos son un referente básico para esas tareas de campo, de la criminalística de campo. Y por el otro, que la conformación de equipos interdisciplinarios, en donde se pueda contar con la presencia de antropólogos o arqueólogos que tengan formación específica en el tema de restos óseos, resultan muy importantes para realizar la inspección ocular de manera satisfactoria. Entonces definí como objeto de estudio estas actuaciones profesionales de la criminalística de campo que se traducen en inspecciones oculares cuando en el terreno aparecen restos óseos humanos. Bueno, a partir de todas estas definiciones que fui haciendo, en las que contamos con el apoyo de la metodóloga de la carrera, que es la profe Lorena, fui definiendo ciertas variables que fueron las que en primer lugar me llevaron a encaminar el marco teórico del trabajo, ¿no?
Y bueno, antes de entrar a lo que fue específicamente el marco teórico, quisiera comentarles un poquito qué es esto de antropólogo y de arqueólogo, porque muchas veces para muchos de nosotros son términos que se confunden. Entonces, en primer lugar, ¿cuándo sería lo ideal que el equipo que procesa la escena cuente con la presencia de un antropólogo? Estos casos son, por ejemplo, enterramientos múltiples, en donde hay más de un individuo, delitos donde se usan sustancias para abollar el proceso del cometido, como el uso del fuego, sustancias químicas, cal y ese tipo de elementos, entierros en profundidad, como en el caso de pozos de agua, de diques, represas, hallazgos en el fondo del mar, desastres masivos, que pueden ser naturales o accidentales, por ejemplo, terremotos, tsunamis, accidentes aéreos, migraciones, sobre todo movimientos masivos de personas, conflictos armados y, en definitiva, cualquier hecho que requiera una interpretación global de lo sucedido con una mirada cultural. Por ejemplo, situaciones en donde intervienen personas de minorías étnicas, religiosas. En todos esos casos, la presencia de un antropólogo va a enriquecer muchísimo las labores que se lleven a cabo. Pero, ¿qué es la antropología? Muchas veces la gente confunde a la antropología con la paleontología. En realidad, la antropología es una ciencia que se consolida hacia mediados del siglo XIX, y es la ciencia que estudia al hombre de manera holística, es decir, en una totalidad, tanto desde sus aspectos biológicos como culturales. Y en cuanto a las ramas, que es importante tener en claro esto, hay discusiones en la bibliografía, pero yo acá les presento las que yo considero para mí grandes 4 ramas, que serían la antropología social o cultural, en donde se estudian particularidades de los grupos humanos, como religiones, sistemas de creencias, sistemas políticos, sociales, económicos. Por otro lado, la arqueología, que es el estudio de las poblaciones que nos precedieron, de las poblaciones pasadas. La antropología biológica, que estudia al hombre desde que nace hasta que muere, viendo cambios en el crecimiento, la alimentación, los estados de salud y de enfermedad. Y por último, la antropología lingüística, que estudia la variabilidad que encuentran las personas para comunicarse. Entonces, sabiendo de qué se trata la antropología, vemos que la arqueología, para cierta bibliografía, hay discusiones sobre esto, tiene como una de sus ramas la arqueología. La arqueología aparece un poquito más tardíamente que la antropología, hacia finales del siglo XIX, y consiste en el estudio del comportamiento humano del pasado, que se hace a través de los objetos que nos llegan de ese comportamiento hasta el presente. Objetos, paisaje habitado, que serían los restos de ciudades y de asentamientos, y los restos óseos que se preservan hasta hoy. Entonces ahí aparece una subespecialidad, digamos, de la arqueología, que sería la bioarqueología, que consistiría en la aplicación de los métodos, teorías y técnicas de la arqueología específicamente a la búsqueda y análisis de los restos óseos del pasado. La bioarqueología, al igual que la criminalística, se divide en grandes etapas, en grandes ramas, que incluyen un trabajo en campo, que es donde los profesionales recogen el material, que después se va a analizar en las tareas de laboratorio. Ahora sí, volviendo a lo que fue la investigación, el trabajo final de carrera en sí mismo,
en base a estas definiciones que tuve que ir planteando, decidí organizarlo en 4 grupos. En el primero definí conceptos básicos de criminalística, del lugar del hecho y sobre todo de la metodología general de trabajo, de estos protocolos de los que hablaba al principio, que se aplican a la criminalística de campo. En un segundo momento planteé definiciones de la antropología, pero de la antropología en estos contextos forenses. También nombré algunas ciencias que se vinculan con el trabajo antropológico, por ejemplo, la odontología, definiéndola brevemente, la odontología forense, que normalmente realiza su labor a la par de la antropología. A continuación, desarrollé todo lo que tenía que ver con los restos óseos, desde la anatomía y desde la criminalística, tomándolos como un indicio de una situación que se presume fue delictuosa, que estuvo por fuera de la ley. Y terminé con, tratando de aunar estos dos aportes de la antropología y de la criminalística, definiendo lo que eran los procedimientos desde una mirada interdisciplinaria para aplicarlos al trabajo de campo. Cerré con breves nociones de lo que se realiza, de las tareas que se realizan en laboratorio, pero no profundicé mucho en este tema porque no era pertinente para el planteo del problema, pero sí me pareció importante mencionarlo, ya que el hombre en general no cuida y no valora lo que no conoce. Entonces, saber las infinitas posibilidades que nos brindan los restos óseos en laboratorio nos permite valorar o prestar mayor atención a las tareas en el campo. En criminalística sabemos que lo que el licenciado no identificó en el campo se pierde para siempre y nos lleva a cometer errores porque procesamos un trabajo incompleto. Entonces, conocer que a partir de los restos óseos yo puedo, en primer lugar, decir si son huesos realmente, porque puede pasar que en el terreno recojo material que a simple vista parece ser elemento óseo, pero después en laboratorio puedo comprobar que no se trataban de huesos, que se trataban de madera, de pedazos de material de obras en construcción, infinidad de elementos que pueden ser confundidos con restos óseos. Una vez que definí que son restos óseos, puedo saber si son restos animales o humanos, y en el caso de que sean restos humanos, paso a las tareas de identificación que van a tener que ver con definir sexo, estimar edad, estatura y ascendencia poblacional, que ya no se usa en ciencia la palabra raza, pero sería a qué grupos humanos pertenecen esos restos, y una serie de indicaciones que tienen que ver con salud, enfermedad, patologías, nutrición, dieta y nutrición, y que resultan sumamente valiosas para las tareas de identificación. Entonces, por eso me parece importante mencionarlos brevemente en el marco teórico de mi trabajo. En cuanto a la metodología que usé para lograr los objetivos propuestos, estuvo la de realizar entrevistas semiestructuradas a los que yo consideré que eran los principales actores en torno a las tareas con restos óseos. Entonces se realizó entrevistas a licenciados en criminalística que hayan tenido experiencia en tratamiento de escenas con restos óseos, a antropólogos y arqueólogos, y en la cúspide de la pirámide a antropólogos forenses, que son los que en definitiva tienen una formación sólida en el tema. Además de las entrevistas, pude acceder a actas de inspección ocular con presencia de restos óseos,
y también hice un trabajo de comparación y valoración de estas actas, que las actas son las que, donde queda plasmada la práctica del licenciado en criminalística en el terreno, ¿no? Bueno, luego de las entrevistas se volcó la información en tablas de doble entrada y se procedió a hacer el análisis de los datos obtenidos, buscando similitudes, discrepancias y un breve resumen de lo que pude observar en las entrevistas es que en general, en cuanto a los licenciados en criminalística entrevistados, compartían la idea de que se sentían inseguros cuando el trabajo involucraba solo la presencia de restos óseos. Por ejemplo, en comparación a cuando procesan escenarios con individuos que tienen partes blandas o cuando tienen como evidencia elementos asociados al cuerpo, por ejemplo, ropa, elementos personales, documentación. También hablaron los licenciados en criminalística de la necesidad del trabajo colaborativo y de la formación permanente, que fue algo que sí apareció muy valorado por los antropólogos y los arqueólogos. Ellos hicieron mucho hincapié en la bibliografía, en la consulta bibliográfica constante y en la capacitación permanente de los equipos. También ambos grupos de entrevistados, tanto los antropólogos y arqueólogos como los licenciados en criminalística, contaron que muchas veces logran resolver las dificultades que se le plantean en el terreno gracias a la experiencia acumulada a lo largo de su práctica profesional. Y en cuanto a los antropólogos forenses que fueron contactados para realizar el trabajo, todos coincidieron en la necesidad de que el licenciado en criminalística domine con profundidad temas de anatomía, ¿no? Temas de anatomía comparada que plantearon como algo esencial a la hora de procesar la escena. También en general todos los entrevistados coincidieron en que los principales problemas que tienen a la hora de llevar adelante la labor en el trabajo en terreno son, yo los agrupé en cuatro categorías que tienen que ver en primer lugar con intereses que se interponen y que son ajenos a la justicia. Por ejemplo, cuando se trata de escenarios que denuncian obras viales, construcciones de ingeniería civil, los intereses de las empresas muchas veces llevan a que las tareas se tengan que hacer de manera acelerada y quizás incorrecta. Después también estaba el limitante de los recursos económicos que impactaba en la disponibilidad de equipos necesarios y de recursos humanos. Y por último, la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios de trabajo. Es decir, frente a la aparición de restos óseos, poder contar con la presencia de un antropólogo o de un arqueólogo. La totalidad de los licenciados en criminalística entrevistados admitieron no conocer los protocolos específicos para el tratamiento de restos óseos, que eso fue algo que llamó la atención en la investigación. Y intenté hacer acá como un breve resumen de los aportes de los antropólogos forenses y de cómo ellos identificaban situaciones que son riesgosas para la investigación criminalística y que alguien que no tenga la preparación suficiente las pasa por alto. Entonces, por ejemplo, mencionaron el correcto uso de los equipos de protección personal de los profesionales que trabajan en la escena. Tenemos en la imagen una persona que está manipulando indicios sin guantes. También una
también problemas a la hora de realizar los croquis en el campo, que son uno de los elementos más importantes de las labores de la criminalística, porque son los que después en laboratorio nos permiten reconstruir mucha de la información del hallazgo. Otro ejemplo era que frente a huesos que se encuentran muy erosionados, en mal estado y que pueden fragmentarse con facilidad, no se usaban, por ejemplo, bolsas de burbuja de aire. Entonces los huesos durante las tareas de traslado a los laboratorios sufrían un deterioro mayor. No se zarandeaba la zona circundante a los huesos una vez que se realizaba el levantamiento del indicio óseo, y tampoco se realizaba de manera correcta la marcación de los restos humanos. Si bien la marcación es una tarea que en general prefiere hacerse en laboratorio, en el campo debe realizarse con etiquetas acordonadas al material. En el caso de huesos que tengan un valor patrimonial, es decir, que sean huesos antiguos, estas etiquetas y cordones que se empleen deben ser libres de ácidos para no provocar daños en los indicios. Y en el caso de las tareas de laboratorio, les estoy hablando en contextos arqueológicos, una de las técnicas que rescaté de la bibliografía es que se suele usar una capa de pegamento escolar. Se elige una parte del hueso que no tenga valor pericial, que no tenga marcas de traumatismo, de enfermedades, que no tenga interés para las tareas de identificación. Se coloca una capa del pegamento escolar, se deja secar, se realiza el etiquetado con tinta china, y una vez seca la tinta se realiza otra capa como para protección del mismo pegamento escolar. A modo de resumen, en cuanto al análisis de los datos recabados en las entrevistas, los entrevistados reconocían la importancia de que el licenciado en criminalística acrecente su formación en lo que tiene que ver con el manipuleo de restos óseos, ya que es el primero en acudir al sitio, y de no contar con la presencia de un antropólogo va a ser él el que deba realizar todas las tareas del campo sobre esos restos. Y si bien los protocolos, a pesar de que no son una receta que nos resuelven todos los problemas, son una guía importante, muchas veces escapan a particularidades que se nos pueden presentar en los hallazgos, a estas situaciones complejas en las que muchas veces tenemos que actuar. Bueno, acá les presento una foto con elementos que intenté compilar para armar una especie de maletín del trabajo antropológico en campo, y que bueno, fue presentada al momento de la defensa de la tesis. En definitiva, y con todo el trabajo que realicé durante el proceso de investigación, llegué a la conclusión de que se pudo cotejar durante el proceso la formación académica con el desempeño práctico profesional, y ver qué pasaba con la aplicación y el conocimiento de los protocolos de actuación para el hallazgo de restos óseos específicamente. Los licenciados en criminalística entrevistados intervienen con mayor o menor frecuencia en situaciones en las que se presentan restos óseos, pero en su mayoría lo hacían desde el conocimiento adquirido con la práctica profesional, en base a su antigüedad en las fuerzas, y de interés personal de aprender del otro, ¿no? Uno de los entrevistados me contaba que le había tocado hacer una reconstrucción facial con una antropóloga,
y que entonces eso le había despertado a él las ganas de aprender más del tema y se había puesto a estudiar, pero por su propio interés. En todos los casos se notó el compromiso con su profesión y con querer mejorar la tarea desarrollada, pero era evidente y ellos mismos reconocían que la formación específica en el tema podría haberse mejorado. La conformación de los equipos interdisciplinarios aparece todo el tiempo como una necesidad práctica y de formación, porque no solo es convocar a los diferentes especialistas y hacer la tarea, sino que requiere un ejercicio de diálogo y de escucha. Y esto no solo favorecería los resultados, sino que es una forma de enseñar y de aprender. Esto quedó bastante evidenciado durante las entrevistas. En cuanto a las hipótesis que se habían planteado al principio, bueno, pude confirmar ambas, que la capacitación y el conocimiento de los protocolos específicos para el hallazgo de restos óseos son un referente para las tareas en el campo y que los equipos interdisciplinarios llevan a perfeccionar las labores. Durante el desarrollo de mi trabajo final de carrera también planteé propuestas de acción que ahora que pasaron los años puedo hacer un balance de qué ocurrió con esas propuestas, y consistieron en jornadas y seminarios para especialistas que podían encontrar en su desempeño restos óseos. Y bueno, esa propuesta fue cumplida por mi parte y por parte de algunos colegas con los que venimos trabajando. Puse ahí una foto de una capacitación que se dio a la policía de Salta en el tema de procesamiento de escenas con presencia de restos óseos. Y por otro lado, se planteó la entrega del material bibliográfico digital a instituciones de formación de auxiliares de la justicia, que también se pudo hacer. Como para ir cerrando ya mi exposición, contarles un caso muy reciente de este septiembre pasado, en donde la justicia ordena una reparación económica bastante grande al pueblo Cuom del Chaco, argentino, por la masacre de 1924, la masacre conocida como la masacre de Napalpí, en donde fueron asesinadas 1.500 personas. Y ahí tenemos en imágenes el caso de una persona que vivenció las masacres, que testificó ante la justicia el año pasado, y una perito, antropóloga seguramente, que está en el lugar del hecho manipulando elementos óseos, y que seguramente su labor resultó un aporte para la resolución del caso. Bueno, les dejo mi contacto por si tienen alguna duda, aporte, sugerencia. Sí, ahora vamos a abrir 10 minutos para que puedan realizar algunas preguntas, si tienen alguna duda, inquietud sobre el tema expuesto por Virginia. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Virginia. Sí, Leila, te escucho. Si tuviste algunos inconvenientes al realizar tu trabajo final. Sí, tuve varios en distintas etapas del proceso. Me acuerdo que en primer lugar, porque el trabajo lo empecé en 2015, y uno de los primeros problemas que tuve fue hacer visible el vínculo entre ambas disciplinas, que quizás hoy suena medio irónico, pero para ese momento fue un desafío, porque, bueno, desde hace un tiempo para acá, creo que un poco las series de ficción, CSI y la doctora Bones y todo ese tipo de cosas,
que son un obstáculo para la labor, pero creo que lo positivo fue que visibilizaron los vínculos entre la antropología y la criminalística, pero para el 2015 fue todo un desafío poder plantear este tema de investigación. Que en ese sentido tengo que agradecerle al doctor Marcelo, un odontólogo de La Rioja, Marcelo González, que me dio ahí el empujoncito que necesitaba para que me acepten el tema. Bueno, también otro de los problemas con los que me enfrenté fue acceder a ciertos ámbitos del trabajo de campo, que es algo que me gustaría en algún momento poder revertirlo y poder profundizar en esta investigación, en este tema, porque mi idea inicial era, y un poco por herencia de mi formación como antropóloga, era poder hacer observación en situaciones de hallazgo de restos óseos, poder acompañar a los equipos de criminalística, de la policía o del Poder Judicial, a las labores en el terreno, y bueno, eso fue algo que no pude concretar, porque no sé, creo que me faltaron ahí algunos contactos. Pero bueno, logré salvarlo con acceder a las actas de inspección ocular, que tampoco fueron muchas, pude ver 3 actas de inspección ocular. Y eso me sirvió para darme una idea más o menos de qué había pasado con las labores en el terreno. Y otro de los problemas que estuve fue las entrevistas, o sea, elegir a los especialistas a los que iba a entrevistar, porque en Argentina no existe la carrera de antropología forense como especialidad ni como posgrado. Entonces, yo quería que todos los entrevistados realicen su práctica de manera local, pero al no contar con antropólogos forenses, al menos conocidos para mí en el país, no digo que no haya, quizás hay, pero yo no conocía a ninguno, tuve que buscar en países limítrofes, y entonces uno de los entrevistados es colombiano, que tiene el título universitario de antropólogo forense, y otro de los entrevistados es mexicano, porque tanto en Colombia como en México existen especialidades universitarias, existen maestrías, doctorados en el tema. Bueno, creo que básicamente esos fueron los grandes problemas que se me plantearon. Otra pregunta, Virginia. ¿Qué tienen en común los métodos de trabajo de un licenciado en criminalística y un antropólogo? Si lo tienen. En realidad, los métodos de trabajo de ambas disciplinas son bastante parecidos en las tareas de terreno. Por ahí lo que cambia es el nombre, pero tienen muchísimas similitudes. Mientras que en criminalística el protocolo dice que hay que actuar con prontitud, llegar cuanto antes al lugar y tratar de mantener la intangibilidad del mismo, dejarlo tal cual lo dejó el autor del hecho. En arqueología también, o sea, una vez que se toman noticias por denuncia de algún hecho, también se actúa con prontitud, pero la diferencia sería que en arqueología muchas veces las acciones empiezan por un proyecto de investigación, un gabinete en una universidad que elabora un proyecto basándose también en cosas parecidas al criminalista, porque también analiza imágenes aéreas, mapas antiguos, mapas actuales, imágenes satelitales, ve depresiones en el terreno, ve cambios en la vegetación, entonces son bastante parecidos los métodos de trabajo. Mientras que en arqueología se llama prospección a determinar el tamaño y el contenido del sitio sin excavar, o sea, haciendo solamente una observación. Bueno, en criminalística tenemos lo que se llama observación
Inspección ocular, que es eso, ¿no? Es la observación meticulosa, rigurosa, para definir las zonas, ¿no?, con las que trabaja el licenciado en criminalística, donde vamos a tener los indicios, se delimita como zona interior crítica, la que le sigue la zona exterior restringida, y la última la ampliada, en donde están todos los que no tienen que ver con las actuaciones. Y después las tareas de fijación son bastante parecidas también. Luego de fijar, fotografiar, dejar asentado, en el caso de la criminalística, en el acta de inspección ocular, en el caso de la arqueología, en los cuadernos de campo del arqueólogo. También se levantan los materiales y se envían a los respectivos laboratorios, o sea que más o menos trabajan con métodos paralelos. Yo creo que una de las diferencias estaría en que, en el proceso último, digamos, mientras que el criminalista rinde cuentas a la justicia mediante un informe, el arqueólogo normalmente publica toda la información obtenida durante el proceso de investigación y se hace más una evaluación entre pares. O sea, se publican revistas, en congresos, y eso es el trabajo enriquecedor de la arqueología, que quizás podríamos tomar también como modelo en criminalística y empezar a trabajar más con esto de que nos evalúen nuestros propios colegas. Y en cuanto a las diferencias, bueno, la arqueología trabaja con otros tiempos, porque no hay esa urgencia que tiene la criminalística, que tiene que dar cuentas a la justicia, ¿no?, de lo que está, o sea, se enmarca dentro de un proceso judicial que tiene tiempos que apremian, digamos. Y la escena, en el caso de la arqueología, no cuenta con los familiares de la víctima, que en el caso de la criminalística sí. Entonces es como un trabajo más flexible en ese sentido, porque sí, muchas veces puedes tener descendientes de las poblaciones originarias que se presentan incluso como parte de los procesos que están judicializados, pero no son familiares directos de las víctimas. Bueno, las familias, en el caso no de arqueología, sino de antropología forense, los equipos latinoamericanos de trabajo le dan un rol mucho más importante a las familias acompañan muy de cerca los procesos de excavación y de recuperación de las víctimas. Está bien, Virginia. Pero la cadena de custodia también es más flexible, se sigue en arqueología y está penada por la ley, pero es mucho más flexible. Claro. Bueno, Virginia, muy interesante tu tema. Fuiste muy clara. Aparte de estas preguntas, en el chat, en el Face, en vivo, tenés muchos saludos, muchas felicitaciones. Así que, bueno, ya no habiendo más preguntas, vamos a continuar con la disertación. Hoy nos va a acompañar la licenciada Daniela Díaz, que reside en Guandacol, en nuestra provincia, graduada en la UNLAR en el año 2019. También realizó varias capacitaciones, por ejemplo, ahora voy a leer algunas. La licenciada Daniela Díaz realizó diversos congresos, uno de ellos es el Congreso Nacional de Criminalística y Accidentología Vial en Paraná, Entre Ríos. También realizó diversos cursos y jornadas intensivas de criminalística, como también sobre perfiles y psicología criminal e inteligencia artificial en el proceso penal. Muy buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Leila. Buenas tardes para todos los que nos están viendo a través de la fanpage de la UNLAR. Bien, gracias, Daniela. En primer lugar, Daniela, nos gustaría que nos cuente también por qué elegiste estudiar la carrera de la licenciatura en criminalística y luego el por qué
de la elección de tu tema para llevar a cabo tu trabajo final y a su vez nos cuente el mismo. Bien. Elegir esta carrera me parecía muy interesante. Al ver el programa y las diversidades, o sea, las diversas materias que tenía, me llamó mucho la atención. Y como soy muy curiosa, me gustó una vez que empecé a cursar la carrera, muy atrapante, la verdad, me gustó mucho. Y bueno, la elección de mi tema se dio gracias a una clase que tuvimos en una de las materias que está en el último año de la carrera, que se llama práctica pericial, en donde armamos una escena y obviamente estábamos como si estuviéramos trabajando ya directamente. Teníamos los guantes puestos un cierto tiempo y me llamó mucho la atención que estos se adhirieran a las huellas digitales. Entonces, fue que me surgió la idea de realizar esa investigación a través de esa inquietud que tenía. Bien. Bueno, tu tema, ¿cómo se llamaba y cómo lo empezaste a trabajar, a realizar, a llevarlo a cabo? Mi tema se llama Estudio de las huellas dactilares originadas con mano enguantada en superficie de vidrio. Ahora voy a presentar un Power. Bien. Para ir explicando a modo de síntesis cómo fue después llevando a cabo. Bueno, el tema de investigación, como dije, es estudio de las huellas dactilares originadas con mano enguantada en superficie de vidrio. Este trabajo se basó en la búsqueda de huellas y rastros en la superficie de vidrio, ya que este material es el que se encuentra con mayor frecuencia en el lugar de la escena, y siendo este el soporte más fácil para dejar lo que es el residuo de la huella, ¿no? O haciendo a mano desnuda. Pero en este caso se intentará obtener una huella con mano enguantada, tanto de látex como nitrilo. Además, también se comprobó efectuar la huella haciéndolo, implementando uno y doble guante, tanto de látex como de nitrilo. El problema objeto que se planteó en este trabajo fue si era posible dejar esas huellas dactilares con mano enguantada en superficie de vidrio. Como se sabe en la actualidad, o sea, de público conocimiento, que los delitos simples y complejos no han disminuido, siendo por lo contrario algo cada vez más habitual y numeroso, ¿no? Debido a esto, es que siempre se llaman o concurren los criminalistas para poder buscar o recuperar algún indicio que los guíe a él o los infractores, como por ejemplo en este caso las huellas dactilares. Bueno, estos profesionales obviamente que acuden con toda su vestimenta para evitar contaminar la escena, y es aquí donde se hace el hincapié, ya que es de uso habitual la implementación de guantes, ya sean de látex o de nitrilo, ¿no? Y después, bueno, fue planteado los objetivos generales, en los cuales tengo dos, que uno era determinar si era posible el revelado de las huellas dactilares dejadas en un soporte de vidrio con mano enguantada, usando diferentes tipos de guantes como látex y nitrilo, utilizando como un revelador vapores de cianocrilato. En este caso yo utilicé un adhesivo que se llama ciano CM1. El segundo objetivo es establecer la variación de la cantidad de los puntos característicos que se pueden encontrar en los rastros realizados con mano enguantada, tanto de látex como de nitrilo, antes y después de ser revelados. Las variables, para poder seguir explicando las variables que se expusieron en esto, es la implementación de guante nuevo, usado, con sustancia grasa, y doble guante con sustancia grasa, ya sean de látex o de nitrilo, en un soporte de vidrio. Los objetivos específicos planteados, uno de ellos era determinar si la huella dactilar realizada con guante de látex o nitrilo se veía mejor antes o después de ser revelada, teniendo en cuenta la condición de los guantes, como acabo de decir, nuevo y usado, y del soporte limpio y sucio, en este caso del vidrio. Más adelante se va a entender por qué
de estas variables. El segundo fue determinar si usando uno o dos guantes, tanto de látex como nitrilo con sustancia grasa, la huella puede transferirse al vidrio. El otro es conocer y determinar si los vapores del adhesivo comercial ciano CM1 es idóneo para revelar los rastros dejados con diferentes tipos de guantes. Y el último es conocer y establecer si estos rastros podían ser clasificados. Las hipótesis planteadas, bueno, la verdad que eran varias, pero traté de reducirlas lo que más pude. Y una de ellas fueron, es posible dejar huellas dactilares en un soporte de vidrio usando diferentes tipos de guantes como látex y nitrilo. Es posible que se transfiera la huella del vidrio usando uno o dos guantes, tanto de látex como de nitrilo, impregnados con sustancia grasa. Siguiente, es posible revelar con vapores de cianocrilato ciano CM1 los rastros dejados sobre vidrio por diferentes tipos de guantes, como látex y nitrilo. Es posible establecer que los rastros de ambos guantes pueden ser clasificados, y es posible obtener una huella idónea para establecer la identidad física de una determinada persona. Bueno, en cuanto a la presentación de la muestra, a veces muy sintético a través de fotografías, en donde la primera fotografía muestra todos los materiales utilizados para este trabajo, en el cual son de muy fácil acceso. O sea, mi trabajo básicamente se basó en hacerlo todo como muy práctico, con todo lo que tenía al alcance de la mano. O sea, no necesité ir a laboratorios ni nada por el estilo. Lo hice, digamos, de manera casera, por decirte así. Bueno, esta imagen resume de cómo fue que iba plasmando las huellas en los vidrios, donde se observa en la imagen número 4, cómo se iba obteniendo. Los vidrios eran divididos en 6 tomas de manera consecutiva. A su vez, estos estaban individualizados, las muestras, con números y señalizando arriba con letras de qué se trataba, si era de látex nuevo, si era de vidrio sucio, para poder diferenciar al final. Después, bueno, acá en esta imagen, en la imagen número 6, se puede ver que una vez finalizadas las impresiones realizadas, eran fijadas mediante fotografía antes de ser sometidas al proceso químico que era revelado con el cianocrilato, como se puede ver en la imagen número 8. El vidrio era colocado en estos pequeños soportes. Luego se procedía a colocar de 10 a 15 gotas más o menos de este producto en este recipiente, que no es nada más y nada menos que la base de una lata de aluminio. A este se le daba calor a través de una vela que generaba, o sea, una vez que tomaba calor esa lata, desprendían los vapores de cianocrilato, los cuales se iban adhiriendo a lo que era el vidrio. Este tiempo de exposición que llevaba, el tiempo de exposición que llevaban estas muestras variaba de entre 10 a 15 minutos, pero se iba observando la evidencia cada 5 minutos para monitorear el proceso. Una vez terminado, se extraía la muestra, se volvía a fotografiar, huella por huella, y esto se lo hacía con ayuda de una, o sea, se fotografiaba huella por huella y se hacía con la ayuda de una linterna para poder encontrar lo que era el ángulo correcto de iluminación y así poder obtener una huella lo más nítida posible. Después, estas muestras iban siendo colocadas en una mesa donde tenía lo que era goma eva para evitar de que las muestras se vayan a rayar o se vayan a romper. Bueno, dicho esto, pasó el procesamiento de los datos, en donde se podrán observar las diferentes muestras, en donde se escogió solo una de las 6 impresiones que eran realizadas en el vidrio, la que mejor para mi criterio se observó,
ya sea antes o después de ser revelada. Acá tenemos la primera muestra, en la cual se trata de látex nuevo en vidrio limpio. Esta muestra fue antes de revelar, se tomó como referencia la toma número 4, en la cual se puede observar en esta imagen que la huella se pudo estampar de manera clara en la parte central, digamos nuclear, de esta huella y parte de la zona basilar. Lo primero que se intentaba localizar, o bueno, determinar, era si se podía clasificar. Como se puede ver acá, los dibujos de las crestas papilares, o sea, se nota muy claro el recorrido que tiene. Se hacía una comparación con la huella indubitada, en este caso se encuentra del lado derecho, de color verde, y este trabajo, esta forma, se la implementó en el resto de las muestras. En esta muestra logré localizar 12 puntos característicos, tal cual como le dice el protocolo de la Policía Federal, en donde siempre se busca un mínimo de 9. En este caso yo encontré 12 puntos característicos. Para poder buscar estos puntos característicos, implementé usar la pantalla de una televisión, en donde podía ir comparando y buscando los puntos característicos, digamos, de manera directa, a ojo desnudo, como se dice. Para ir al laboratorio no utilicé microscopios, digamos, o sea, fue todo como muy casero. Después la muestra número 2, que es de látex usado en vidrio limpio. Esta muestra fue antes de revelar, se cogió la toma número 5. También se pudo observar que los dibujos de las crestas papilares podían quedar plasmados en el vidrio. Pude determinar, o sea, si se clasificaba. También encontré 9 puntos característicos, los cuales todos iban siendo comparados con la huella indubitada. También usé un Photoshop, que se llama Adobe Photoshop, pero solamente era para colocar filtros que me ayudaran a que la imagen se pueda ver más nítida. Solamente ese retoque, por decir, se implementó. Después en la muestra número 3, que es de nitrilo nuevo en vidrio limpio. Esta muestra fue antes de revelar, lo cual se tomó como muestra la toma número 3. Acá pude clasificarla, pero no pude identificarla porque solamente encontré 5 puntos característicos. Las tomas fueron realizadas antero-posterior o por rodamiento, sin distinción alguna. O sea, fue como algo natural que lo estoy haciendo. Después, la muestra número 4, que es de nitrilo usado en vidrio limpio, lo que tuve que hacer acá, porque no se podía visualizar bien la huella, tuve que hacer una inversión de colores para poder encontrar algunos puntos característicos. Logré encontrar solamente 5, los cuales todos iban siendo comparados, obviamente, con la huella indubitada, ¿no? Después la muestra número 5, que es de látex nuevo en vidrio sucio. También esta fue una huella por rodamiento. Se pudo determinar que se trata de un verticilo. Se pudo localizar muy bien una cantidad de 12 puntos característicos, una muy buena cantidad. Todos, cada vez me iba sorprendiendo más cuando realizaba la prueba. La muestra número 6, de látex usado en vidrio sucio. También esta fue de forma antero-posterior. Se podían visualizar muy bien lo que era el dibujo de las crestas que tenían, los puntos característicos. Ya acá se logró localizar 10 puntos característicos. Después vamos a la muestra número 7,
donde ya acá utilizamos lo que es el guante de nitrilo nuevo en vidrio sucio. Esta muestra fue antes de revelar. Esta se pudo clasificar también y encontrar una cantidad de 11 puntos característicos. Entre esos puntos característicos se encuentran lo que son encierro, islotes, horquillas, bastante, o sea, diversas cantidades de puntos. Después, en la muestra número 8, tenemos que es de nitrilo nuevo en vidrio sucio. Esta muestra se ve un poco difusa, pero se logra divisar el recorrido que tienen las crestas, ¿no? Y obviamente poder localizar los puntos característicos. Después, en la diapositiva que sigue, que vendría a ser la muestra número 9, se pudo observar que las huellas obtenidas de las muestras en vidrio sucio con ambos guantes, tanto de látex como nitrilo, como se mostraron en las diapositivas anteriores, se decidía hacer como un extra de este trabajo, en donde implementé usar un guante y doble guante. O sea, me colocaba un guante, lo manchaba con sustancia grasa, realizaba la huella, y después me colocaba otro guante por encima del mismo, lo impregnaba con grasa, con sustancia grasa, que en este caso utilicé el de la cara, porque como por ahí estamos trabajando o sin querer tocamos alguna parte de nuestro cuerpo donde tenemos esta cierta grasitud y se adhiere al guante, ¿no? Acá les muestro, este fue como un extra, se trata de látex con sustancia grasa en vidrio limpio. Esta muestra fue después de revelar. Se puede ver que está un poco como empastada por el revelado, pero logré divisarlo, o se puede ver que se clasifica, y bueno, pude encontrar algunos puntos característicos, no la cantidad suficiente, pero sí logré localizar algunos. Después, en la muestra número 10, que es acá doble guante de látex con sustancia grasa. Esta muestra fue después de revelar, y acá, para mi sorpresa, con doble guante de látex, se puede aún ver bien el dibujo de las crestas papilares, el recorrido que tienen para poder determinar si se clasifica o no, y logré localizar 9 puntos característicos. Después, en la muestra número 11, con nitrilo, sustancia grasa en vidrio limpio, esta muestra fue después de revelar. También se puede observar muy bien el dibujo de las crestas. Este recorrido es medio como irregular, ya que el guante de nitrilo tiene como ciertas protuberancias, ¿no? Como se puede ver acá en el fondo de pantalla, el guante de nitrilo tiene esas como ciertas protuberancias que uno por ahí piensa de que no se puede transferir la huella. Acá logré como clasificarla y logré encontrar un total de 9 puntos característicos. Y por último, la muestra número 12, que es doble nitrilo, no se me puse doble guante de nitrilo, con sustancia grasa, en vidrio limpio. Esta quedó como muy, muy tenue la imagen, pero también se puede ver el recorrido que tienen las crestas para poder clasificarlo. En este caso encontré únicamente 5 puntos característicos. Después, bueno, fue escogido una sola muestra por cada vidrio, ya que sí iba a ser muy extenso. O sea, elegí la que mejor se observó. Yo quería ver si en realidad, implementando guantes, la huella podía transferirse al vidrio. Así que, bueno, fue como muy, muy simple el trabajo, pero a la vez como también muy enriquecedor para mí, o sea, sacarme yo esa duda que tenía.
Después, en la matriz, bueno, hice un cuadro comparativo en donde se simplifican los resultados obtenidos a lo largo de la prueba, donde pueda observarse cuáles fueron las muestras que dieron resultados positivos, como así también los efectos contrarios, logrando de esta manera poder realizar la clasificación e identificación de las huellas elegidas para tal fin. Bueno, a la conclusión final voy a responder las hipótesis planteadas en un principio, en el cual la primera era si era posible dejar huellas dactilares en un soporte de vidrio usando diferentes tipos de guantes, como látex y nitrilo. Se confirma, como pudimos ver en las muestras. La segunda hipótesis era si es posible que se transfiera la huella al vidrio usando uno o dos guantes, o sea, un simple y un doble guante, tanto de látex como nitrilo, impregnados con sustancia grasa también, lo cual pude clasificar e identificar. Después la tercera hipótesis era si es posible revelarlos con los vapores de cianocrilato, que es un pegamento llamado ciano. Los rastros dejados sobre vidrios por diferentes tipos de guantes. También funciona muy bien el adhesivo. Y la hipótesis cuarta es posible establecer que los rastros de ambos guantes puedan ser clasificados también, porque la mayoría de las huellas pude clasificarla. Y la quinta hipótesis era si es posible obtener la cantidad suficiente de puntos característicos para establecer la identidad de una determinada persona, aún en la presencia de ambos guantes, ¿no? Y también fue confirmada esta hipótesis. Para mi sorpresa, fue muy satisfactorio realizar este trabajo de investigación. Y en cuanto al problema objeto de investigación, bueno, que se había planteado que si era posible de dejar las huellas dactilares con mano enguantada en superficie de vidrio, efectivamente se pueden dejar las huellas con mano enguantada en superficie de vidrio, y además las mismas se pueden clasificar e identificar a los fines de establecer la identificación de una persona. Como dije anteriormente, realizar este trabajo que parece tan simple, para mí fue un desafío realizarlo, porque uno por lógica dice que con guantes no puede dejar huellas o cosas así, trata de evitar dejar sus propios rastros. Bueno, hasta acá llega mi trabajo. El trabajo de investigación. Muy bien, Virginia. Daniela, fuiste muy clara, muy interesante tu tema. Yo te quería hacer una pregunta. ¿La huella que vos usaste para realizar tu trabajo era del sexo masculino o femenino? La huella es femenina, o sea, yo la hice. Al principio, cuando empecé a hacer la investigación, yo quería hacerlo con un masculino, ya que a los hombres como que se le nota el dibujo dactilar de la huella, es como más sobresaliente. Yo me miraba mi dedo y decía, no, que se va a marcar mi dedo encima con guantes. Bueno, empecé a jugar un poco con eso. Intenté hacerlo con dos masculinos, porque era prueba error, y dije, bueno, ya está, lo hago con mi huella, y listo. Y se marcó bastante bien, a pesar de estar con los guantes. Bien, ¿usaste muchos recursos económicos para llevar a cabo tu trabajo final? No, porque como dije en el principio, me gusta ser como muy práctica y darme vuelta con lo que tengo, digamos. O sea, utilicé recursos, digamos, que están a la mano. No sé, pegamento, vela, utilicé como un soporte, una lata de aluminio, o sea, la cuba de vidrio la hice realizar a medida. La verdad que no gasté demasiado, no gasté mucho, digamos, y obtuve muy buenos resultados. Bien. Virginia, Daniela, estoy con Virginia. Daniela,
sabemos que tenés una hermosa bendición, una bebé chiquita, y queríamos saber si vos estabas cursando o no. No, no, no. No, no. No, mi hija tiene apenas un mes de Ah. vida, que de hecho ahora está llorando por la tete. Claro, bueno. Y bueno, nada más, no habiendo más preguntas, en el chat del FEI en vivo, a las dos, hay un montón de felicitaciones, saludos, les encanta su exposición, así que bueno, culminando con el tiempo establecido y no habiendo más preguntas, se da por finalizado este conversatorio. Quiero agradecer a todos por su participación en la conexión de las fanpages de la UNLAR en vivo, y especialmente a las licenciadas en criminalística, Virginia y Daniela, por su tiempo, por su colaboración, por su predisposición, con todas las iniciativas que propone la UNLAR. Uno de esos proyectos es este, de dar a conocer los trabajos finales de cada graduado, quienes nos aportan su conocimiento, su información y su experiencia académica y profesional. Ahora le voy a ceder la palabra al subsecretario de graduado, Alejandro Callizo Vera. Bueno, Leila, muchas gracias. Bueno, antes que nada, me parece a mí ya un poco más distendidos. Me gustaría que Virginia, si quiere dirigir unas palabras ya para el cierre, al igual que Daniela, posterior, para saludar a todos los que nos han acompañado en el vivo de Facebook, en nuestra página, en nuestra fanpage de Graduados UNLAR. ¿Te parece, Virginia? ¿A unas palabras de agradecimiento? Dale. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, agradecer a todo el equipo de graduados, agradecer por el espacio, no solo en nombre mío, sino en nombre de todos mis compañeros de carrera. Creo que son espacios muy enriquecedores para todos. Creo que también reflejan el espíritu que tiene la UNLAR, que durante todo el proceso de formación está cerca de los alumnos y está abierta a propuestas y a escuchar las necesidades de todos. Así que felicitarlos por eso y felicitarla a Daniela también por su exposición. Muchas gracias, Virgi. Daniela, si quieres tu cierre. Bueno, sí, también como Virginia, agradecer a todos los que nos acompañaron a través de la fanpage, a la familia que siempre nos apoya en todo, a ustedes graduados por darnos esta oportunidad de dar a conocer el trabajo. Por ahí uno lo hace con mucho sacrificio, con muchas ganas, y que se pueda dar a conocer así es muy gratificante. Excelente, Daniela. Bueno, ahora sí, a modo de cierre, lo que me compete a mí, felicitar antes que nada a Leila, a la licenciada Leila Álvarez Bazán, por su compromiso y en este caso por moderar esta tan interesante disertación. Tanto Virginia, la profesora y licenciada Virginia Yarad y la licenciada Daniela Díaz nos han dejado un aporte interesantísimo, donde también varios estudiantes que se están formando hoy en nuestra universidad pública pueden acceder a lo que fueron las experiencias que tuvieron ustedes para cumplir esta meta tan anhelada y que, bueno, como reitero, deja el aporte para nuestra comunidad. Bueno, agradecer a la licenciada Cristina Uliarte, también a todo el equipo de la Secretaría de Graduados del Inspectorado, que apoyan a las subsecretarías de graduados departamentales para llevar adelante todos los eventos de capacitación. A mí me queda comunicar a todos los que nos siguen, están en vivo en Facebook Live, que está abierta la inscripción para que se puedan acceder a las disertaciones, también las presentaciones de trabajos finales, tesis y proyectos de investigación o de extensión que quieran exponer. Nuestros medios oficiales está disponible el formulario para que puedan incorporarse. Sin más que agregar, les doy una muy buena tarde a todos y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Chao. Muchísimas gracias.